noticia o qué? ¿Qué pasó? ¿Supieron algo de Diana? No, nada. Skinny, jálate a todos los perros. Vamos a buscar a la prima. ¡Órale, güey! Isma, estamos contigo. Hijo, ya sé que estás pero vas a ver que la Diana va a aparecer. ¿Qué pasó, Isma? ¿Que secuestraron a Diana? ¿Es cierto? Sí, así las cosas. Me dijo Horacio. La prima la tienen los perros del mendigo gancho. Y la mala noticia, por lo que dicen Leo y la Mamba, es que ese rancho está blindado hasta los dientes. Escúchenme bien todos. Ni merca, ni política, ni rutas. Aquí la prioridad es la prima. No vamos a dejar que la desaparezcan tan fácil esos perros. Si no, nos morimos todos. ¿Estamos? ¿Estamos o no? ¡Vamos! Isma, yo también te quiero ayudar. No me importa lo de la prueba de ADN. Está bueno. Todos coludos. Vamos. Vente. Vamos. ¿Qué pasó con la rata? ¿Tu jefe se arrepintió o qué? Tengo sed. Dame agua. Rápido. No tardan en regresar. Por favor, siéntese, general. Lamentamos muchísimo lo que pasó con su familia. Nos acabamos de enterar. Los narcos pareciera ser que se caracterizan por nunca olvidar las ofensas, señora presidenta. Una disculpa por no haber llamado antes. No nos habíamos enterado. ¿Sabe quiénes fueron? Tiene la firma de los Casillas y como ahora están de socios con los Chemitas, seguramente ellos también tienen que ver. No puedo creer que hayan llegado hasta el punto de atentar contra su familia. Bueno, ya le habían secuestrado al hijo. Teníamos un pacto, y usted lo sabe, de no agresión con los familiares que evidentemente ellos ya rompieron. Usted y su familia van a tener todo lo necesario para sentirse seguros. Gracias. Ahora tenemos que decirle algo. Bueno, creo que sé a qué se refiere, y señora presidenta. En Culiacán las noticias viajan rápido. ¿Ya lo sabe? Si se refiere a Diana Ahumada, sé que iban a detenerla, pero los mayorales se adelantaron. Vato, tranquilo. El Nebula ya tiene rato buscándola. ¿Ya tenemos los mendigos resultados o qué? A ver. Yo todavía no quiero saber nada de eso. Aún así les voy a ayudar. Gracias. No voy a hacer nada en contra de mi jefe. Pero sí les voy a ayudar a rescatar a Diana. Tengo que hablar contigo y con Leo, ¿eh? Mijito, Leito está muy delicado. Todavía está acostado, mijo, por favor. Yo no puedo creer esta. Lo vamos a encontrar, vato. Gracias. Gracias que es mi prima, güey. Lucifer, contéstame, por favor. Te tengo una noticia que te va a encantar. Te va a poner feliz. Pero contéstame, mi amor. Al menos mándame un mensaje para saber que estás bien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el plan, patrón? Mire, ahí está la Dulcinea. Ahí déjala. Para que la Dulcinea vea lo que se va a desayunar mañana. A ver si esta morra aguanta toda una noche con los chillidos de una rata hambrienta. Pero, patrón, entonces, pues si va a ser mañana, estaba pensando que igual, pues algún rato. ¿Cómo salir, Jaguar? ¿A dónde? ¿Vas a ir por una morrilla o qué? No, hombre, patrón, no.
Voy a ir a ver a mi jefa. Ya tiene varios días que no la visito. Mira nada más, qué hijo tan considerado. Mira, Jaguar, acuérdate de la discusión que tuvimos. No te metas en problemas que luego puedan traernos problemas a nosotros. ¿Está claro? Entendido, patrón. Seguro me vas a preguntar cosas que no te sé responder. La foto donde aparecemos Aurelio Casillas, el general y yo. ¿De dónde la sacaste? No sé de qué foto me estás hablando. Me gusta. Me gusta que te pongas brava. Mira, preciosa. Yo te aconsejo colaborar. Porque esta rata lleva varios días sin comer. Ah, sí. Pues tus amenazas me tienen sin cuidado. Pues tú dirás, Isma. Yo ya me siento mejor. Estoy listo para lo que se ofrezca. La cosa está así, morros. Ustedes son los únicos que estuvieron en el nuevo lugar del gancho. Pues sí. Pero yo traía una capucha y la neta, pues no me acuerdo de nada. Amor, ustedes lo hicieron por sus propios medios y sin capuchas. Por eso, pero tienen que entender que era muy noche. Además, el Tiberio se trajo la camioneta de venida y luego yo lo quité, me la traje de regreso, pero pues ya estaba bien oscuro, ya no vi nada. Yo estaba bien madreado, bien cansado. No podía decirte nada, compa. Amor, yo sé. La última ubicación que tenemos de ustedes es en una zona llena de ranchos. Pero no podemos ir de sitio en sitio. El gancho se daría color. Lo que sí es que podemos tener una pista. ¿Cuál? Tu mamá. Está bien. Yo puedo hacer el intento de hablar con mi jefa. Pero ya que ella convence al gancho, bueno, eso ya no es mi pedo. Gracias, princesa. Acuérdate también que tu mamá estaba en contra de tu jefe y hasta lo amenazó con un arma. Acuérdate que no quería que te metieran al bote otra vez. Tú le puedes hablar a tu jefa. No le tienes que decir dónde estás, pero sí que estás bien. Y sacar la información de la Diana. Mira, morra, la Diana es mi prima, es mi sangre. Y voy a hacer todo lo que pueda para encontrarla. Así que no me voy de rancho en ranchito. Voy a sacar la información a tu jefa. ¿Estamos? Estamos. Lucifer, contéstame, por favor. Te tengo una noticia que te va a encantar. Te va a poner feliz. Pero contéstame, mi amor. Al menos mándame un mensaje. Ven. Patrona. ¿Qué pasó con el piloto? Se está tardando mucho. Tenemos un informante de una agencia estadounidense que nos dio la ubicación de Diana Ahumada. Pues, hasta donde yo estaba enterado, esa era mi responsabilidad, no la suya. ¿O eso ya cambió? No, nada ha cambiado, general. Es solo que esto surgió de un momento a otro y actuamos, nada más. A ver, presidenta, perdón, pero si no confían en mí para que haga mi trabajo, me lo pueden decir. No tengo problema con eso. Esto no tiene nada que ver con lo que le pasó a usted, general. A mi hijo lo secuestró el narco. Casi me encarcelan en Estados Unidos con cargos falsos. Se metieron a mi casa. Y poco faltó para que me apuntaran con una pistola en la frente. A mi familia casi la explotan hoy en el avión. ¿Y ustedes dos siguen desconfiando de mí? Confiamos plenamente en usted y en su labor, general. Perdón, pero les confieso que me gustaría sentir esa confianza. Pero bueno, estamos todos en el mismo equipo y nuestro objetivo es acabar con el narco. Así que eso haremos. Contamos con usted. Y esas medidas extremas de las cuales habló, espero que pronto traigan resultados. Así será, presidenta. Con permiso. Propio.
Ahí viene Eli. Ángela. Chicos. Qué bueno que están bien. Cuéntenme, ¿qué pasó? Pues estamos un poco asustados, pero... No, a ver, ¿qué rollo? Lo que importa. ¿Dónde está Diana? Yo puedo ayudar, puedo hacer algo. No sabemos nada, Paco. ¿Quién pudo haber soltado la sopa que estaban en casa de tus papás? No habrás posteado nada, Ángela. No, ni loca, ya aprendí. Sin culpa. ¿Por qué dices eso, Paco? Porque es mi suerte. Porque todo me pasa a mí, todo el tiempo. A ver, no digas eso. Nos pudieron haber matado y salieron vivos. Pues sí, pero se llevaron a la Diana. Bueno, necesito que me ayuden a pensar quién sabía que ustedes estaban con Diana en casa de tus papás. A ver, piénsele. ¿Cristo Gómez? Estamos aquí en vivo desde Culiacán, reportando el presunto enfrentamiento entre los Mayorales y los Chemas. Se dice que venían por Diana Ahumada, segunda al mando de la dinastía Casillas. Fuertes rumores aseguran que Diana se encontraba en este inmueble y los Mayorales la secuestraron. No puede ser, secuestraron a mi prima. La violencia en Sinaloa no para y las autoridades aún no confirman esta versión de Diana Ahumada. ¿Y ahora qué pasó? ¿Un enfrentamiento entre los Casillas y los Mayorales? Parece que se levantaron a Diana. No es seguro este negocio del gancho de su gente. ¿Han dicho algo sobre la Laura? No, todo es sobre Diana. No han dicho nada de Laura. Aunque puede que cuando el general dijo que le iba a hacer daño a la vieja de Ismael, se refería a Diana, no a Laura. A ver, saliendo del rancho estaban su papá, la Tata, el sopilote. ¿Quién más, Ángel? Granados, Danger, el George, Skinny y Horacio. Creo que nadie más. Simón, la troca de guaruras que nos iba siguiendo, que ellos todos están muertos. No tengo ni idea quién pudo haber sido. Habrá sido la Mamba. ¿Por qué? ¿Desconfías de ella? Pues no sé. No, la verdad no. Esa morra ha estado bien firme con nosotros. No creo que sea ella. Alguien más. O nadie. A lo mejor esos narcos del gancho no dejaron de revisar la casa y cuando llegamos, pues nos cayeron. Ese fue el pedo. Nunca debimos haber regresado a esa casa. Ya la tenían vigilada, ya saben que vivimos ahí. Ya, ni me digas. Sí, ya sé, no fue buena idea que estuvieran ahí. Horacio. Isidro. Ya pinchamos la línea. Avísame nada más cuando estemos emparejados. Ya, listo. ¿Listo? Listo. Ya pueden marcar. ¿Que se supone que con esta madre vamos a saber la ubicación de mi jefe o qué? Es el plan B. Si tu jefa no sabe decirnos dónde está, buscaremos otra manera. Bueno, y suponiendo que realmente no sabe, y tú ya tienes su ubicación, ¿qué va a pasar? A ver, morra, tú dijiste que nos ibas a ayudar a encontrar a la Diana, ¿no? No estamos aquí para perder el tiempo, ¿sabes? Pues sí, pero es que también... Pero es que nada. Si Lucy no sabe nada, no hay ninguna bronca. La sacamos de la jugada y buscamos otra estrategia. ¿Está bueno? Prométeme que no le va a pasar nada a mi jefe. Nada.